perfil de un plantador de iglesias. This is very, very important. Esto es muy importante. That a typical model church planter should have all these qualities. Un plantador de iglesia debe de llevar estos siguientes cualidades. The first one is the calling. El primero es el llamado. Whether or not that person is really certain of the calling. Está seguro que esa persona se siente seguro del llamado. So if somebody from our candidates says that I want to plant a church, si algún candidato nos dice que quiere plantar iglesia, we need to ask him, why do you want to plant a church? Hay que preguntarle por qué quieres plantar una iglesia. We need to find out the motivation. Tenemos que ver cuál es su motivación. And the motivation has to come from the calling, his assurance of the calling from God. Y esta motivación tiene que venir de que estás seguro del llamado. And some people might have a strange motivation. Mucha gente puede tener motivaciones medias extrañas. Maybe the motivation is because I got nothing else to do. Tal vez es porque no tienen algo más que hacer. Or some people think that being a pastor or church planter is a very honorable occupation. O creen que a lo mejor es un trabajo, una ocupación muy honorable. Yeah. But when you ask that question, you want to hear. Pero Because al hacer esa pregunta tienes que oír I sense a calling in my life. Que ellos digan que ellos sintieron el llamado en su vida. Because in Matthew chapter 22, Jesus said, Porque en Mateo 22 Jesús dice, for many are called, porque but muchos few son are llamados, pero pocos son los escogidos. chosen. I know that many have been called, Sé que muchos han sido llamados, but few are chosen pero muy pocos son escogidos. because there's a lot of calling, Porque hay mucho llamado, but the ones with a very pure motivation, pero los que son los que tienen una motivación and the puro, ones who are genuine in their los que son calling, genuinos en su llamado, are few. son pocos. Moving on, the second quality Siguiendo en la is siguiente cualidad spiritual qualities. son cualidades espirituales. The church planter must be a person full of the Holy Spirit. El plantador de iglesia debe ser una persona que está lleno del Espíritu Santo. You know that in the early church, Sabemos que en la iglesia primera, without an exception, those people that were setting up churches in homes, they were filled with the Holy Spirit. las personas que establecían iglesias en sus hogares eran personas que fueron llenos del Espíritu Santo. It's important that the person is filled with the Holy Spirit because Es importante que sea lleno del Espíritu Santo porque it's the Holy Spirit that gives us the power and the courage and the wisdom. es el Espíritu Santo que nos da la sabiduría, el poder para poder And all the other necessary gifts in order to carry on with the con los with the más church. dones que para poder hacer ese trabajo. The third quality that we require and we need to look at is the character. La tercer cualidad que debemos ver es el carácter. Yeah. What kind of person is he? ¿Qué tipo de persona es? Or what kind of person is she? ¿O qué tipo de persona es ella? What are the evidence of the gifts and the fruit of the Holy Spirit? ¿Cuáles son las evidencias o cuáles son los frutos del Espíritu que tienen? The Holy Spirit indwells in us, El Espíritu Santo está dentro de nosotros. and if the Holy Spirit is dominant in my life and in my heart, Si el Espíritu Santo está fuerte en mi vida, en mi corazón, then there should be the evidence entonces se deben de ver la evidencia o el fruto in his daily life. en su vida diario, cotidiano. Is there a humility in this person? ¿Hay humildad en esta persona? Is there a sense of integrity? ¿Hay algo de sentir de integridad? Does he show a servanthood? ¿Puede mostrar servidumbre? Does he show commitment? ¿Muestra compromiso? Does he have passion? ¿Tiene pasión? Does he have courage? ¿Tiene denuedo? How about transparency? ¿Qué tan transparente Is he es? really honest? ¿Es muy honesto? Is he unselfish? ¿No es egoísta? So those are all the things that we're looking for Eso es todo lo que estamos in terms buscando
the missionary's character. en lo que se trata del carácter del misionero. Tenacity is another factor that we look at. La tenacidad es otro factor que vemos. Tenacity is really important in La tenacidad es maintaining importante, a church planting anywhere, es importante para mantener la plantación de iglesias en cualquier lugar. because the missionary is going to face a lot of struggles, Porque el misionero va a tener bastantes pruebas, opposition, mucha oposición, there's a lot of obstacles, muchos obstáculos. but it takes tenacity, Toma and, tenacidad, perseverance, perseverancia and faith y fe to overcome all those para poder sobrepasar todo eso, in order to carry out the mission. para poder lograr la misión. So that person needs to be very certain of the mission, what the mission is. Esa persona tiene que estar seguro de lo que es la misión. Next, leadership. El sigue el liderazgo. Does he have the necessary leadership? Tiene el liderazgo suficiente. The church planter could be a man of character and man of faith. Puede ser un hombre de carácter, puede ser un hombre de fe, But if he is too shy and he doesn't really share pero with si es muy anybody, tímido y no then, hablan and he doesn't show any strong leadership, y no puede mostrar un liderazgo fuerte, he's not going to have a great chance to succeed. no creo que tenga mucho éxito. In order to become a successful church planter, he's got to show strong leadership. Para poder ser un buen plantador de iglesias tiene que mostrar un buen éxito. Liderazgo. Strong leadership means Un liderazgo fuerte his ability significa to la habilidad really demonstrate de poder demostrar completamente wisdom, knowledge, sabiduría, conocimiento and ability y habilidad to excite and enable people de motivar y activar a la and gente inspire people y inspirar a la to gente join in para que ellos se unen in sharing the mission and the en vision compartir la misión y la visión for his church. para su iglesia. And that's the kind of leadership we're looking for. Y ese es el tipo de liderazgo que estamos buscando. And you all know that I talked about MVP. Y ustedes aquí saben que hablo acerca de la MVP MVP for the kingdom. para el reino. Does he have a mission? Tiene misión, Does he have vision? tiene visión, Does he have the necessary passion tiene la pasión adecuada in order to be an MVP for the kingdom? para ser un MVP para el reino. Next item on the list is creative thinking. El siguiente factor es pensamiento creativo. Church planting person has to have the ability to really think creatively. Un plantador de iglesias tiene que tener la manera de poder pensar muy creativamente. We're not just looking for salaried person. No estamos buscando por una persona que lleve salario. We're not looking for people who just follow a set of rules and procedures. No estamos buscando personas que solo simplemente siguen unas reglas o normas. We're looking for church planters who can think outside the box. Estamos buscando a plantadores de iglesias que pueden mirar más allá. A person who says nothing is impossible with God. Que diga que no hay nada imposible para Dios. And believe that with God, Y creer que con Dios, so long as you're on target Mientras- with God's mission, mientras estés pegado a la misión de Dios, that God will help you que Dios te ayudará to accomplish what appears to be impossible. de lograr lo que puede aparentemente mirarse como imposible. Number 6, management skills. Número 6, habilidades de gestión. Now, this is one area that many church planters and even pastors of big churches lack. Ahora, esta es una cualidad que muchas plantadores de iglesias y hasta aún pastores de iglesias grandes hacen falta. It was interesting that yesterday I was reading some of the new curriculum that Southwestern came out with. Estuve revisando el currículo de una universidad Southwestern ayer. Southwestern is where I got my Master of Divinity from. Ahí fue donde recibí mi maestría en divinidad. Now they're offering not only Master of Divinity, but Master of Divinity with MBA. That's Master of Business Administration. Ahora, no solamente están ofreciendo la maestría de divinidad, sino que ahora lo están ofreciendo con maestría en negocios. Up until recently, this was unheard of. Antes de eso casi no se oía decir eso.
Seminaries never wanted to offer anything secular as business. Los seminarios realmente por lo normal no ofrecen nada